No de mencionar la interpretación que la gente puede atribuirle a sus dichos o a sus actos le está costando caro a la autoridad. El episodio del funeral de Monseñor Bernardino Piñera es ejemplo de ello y entrega señales que, guste o no, dejan la sensación de una contradicción con el mensaje al respeto a las normas en tiempos de pandemia. El episodio se asemeja, lo recordarán ustedes, a la discutida interrupción de su cuarentena del subsecretario Zúñiga, donde hubo que sumergirse en protocolos y en decretos para tratar de entender la versión oficial que se entregaba, pero termina no quedando en sintonía con el espíritu que alimentan y que justifican las restricciones a las que todos estamos sometidos en estos días. La autoridad siempre debe tener en cuenta que quien explica se complica. Resulta evidente que los propios asistentes al funeral no tenían claro los límites del protocolo. No lo abran, dice el primo del presidente, y hasta aún que son porfiados se escucha. Por notas de prensa y más de un testimonio de algún cercano, hemos sabido que las reglas son muy estrictas. Hay miles de relatos que hablan de despedidas en solitario obligadas por el coronavirus. Cuando un paciente fallece en un hospital, se autoriza el adiós final solo a un grupo reducido de familiares que deben usar bata desechable, guantes y mascarilla quirúrgica. Las normas están establecidas en este protocolo del MinSal para manejo de cadáveres en casos de COVID-19. Es aquí donde se habla del uso de una bolsa hermética que debe ser desinfectada. Incluso si su cierre es con cremallera, se debe sellar utilizando pegamentos que aseguren la impermeabilidad. Del ataúd no se pide nada en especial, solo que cumpla con la condición de ser completamente hermético e impermeable, pero siempre se habla del uso de una bolsa sellada. Pero bien habrán advertido que en todo momento se habla de decesos en centros de salud y Monseñor Piñera murió en una casa de reposo. Habría que aclarar si lo que es obligatorio para los centros de salud es también extendible a otros ámbitos o solo son recomendaciones. Bueno, como sea, el ex arzobispo falleció habiendo sido diagnosticado con COVID-19 positivo hacia el 22 de mayo, según reconocieron sus propios familiares. Como no se trata de un caso bajo sospecha, para su sepultación procede aplicar las normas contenidas en el protocolo para este tipo de funerales de la Seremi de Salud. Es allí donde se habla de un máximo de 20 personas y la distancia de 1 metro entre los asistentes. En este documento se respaldó la subsecretaria Daza para afirmar que abrir el ataúd no violaba la norma por la existencia de un vidrio, queriendo así dar por finalizada esta polémica. El problema es que el testimonio de muchos familiares es que precisamente eso a ellos no se les ha permitido. Incluso si así hubiese sido, no habría servido de nada porque el cuerpo viene en una bolsa sellada. Y sobre este mismo protocolo, en todo caso, hay otros cuestionamientos más que aún no han tenido una satisfactoria explicación. Uno es la recomendación de no utilizar decoración durante las ceremonias para así evitar la cadena de contagio por contacto. Se habla de velas, flores y fotos. Claramente sí hay elementos como esos. Y si no hay fotos, lo que sí hay son 2 fotógrafos, cuya presencia, como las de los 6 músicos, remiten a otra duda que salta a la vista. Los permisos para asistir a un funeral en tiempos de COVID son extremadamente prohibitivos. Las autorizaciones se dan en la comisaría virtual. Un RUT puede solicitar hasta 5 acompañantes, 20 en total, y el permiso dice claramente para asistencia a funeral de familiar directo. Los músicos ni los fotógrafos lo son, ni tampoco califican para un permiso único colectivo porque no son servicios esenciales. Y a eso sumamos el instructivo práctico de la Iglesia de Santiago. El 21 de abril decía sobre las misas de funeral que hasta que no termine la situación de crisis no se puede celebrar con asistencia de fieles para evitar focos de contagio. Que no haya confusión. Todos quisiéramos que ante una tristeza como esta de perder un familiar en estas condiciones, uno pudiese tener la libertad de hacer una despedida como se merece y hacer un homenaje a estas personas que queremos como ellas se habrían merecido.
pero simplemente en estos tiempos no se puede. Y hay miles que sencillamente han tenido que resignarse. Es precisamente a esas personas a las que se les debe una explicación más completa, porque no solo es la letra, sino también el espíritu de la norma lo que hay que cuidar, para poder después también exigir que las normas se cumplan.